así, ¿no? ¿Qué es el autoestima? Es una evaluación positiva de mi mente, mi conciencia y mi persona. Mi mente acepta que soy valiosa. Mi conciencia sabe que tengo errores, pero que también tengo valía y con conciencia me voy a aceptar. Mi persona, pues yo aquí todas las veo con dos manos, los dedos les veo completos, veo piernas completas, pura gente bonita, toda la gente se puede mover bien y eso se valora muchísimo. Sentirme competente para vivir y merecer la felicidad. La felicidad casi nadie sabe qué es. ¿Alguien me puede platicar qué es la felicidad? Muy intangible. Sí, pero ¿qué es? Muchas veces la gente la confunde con tener cosas materiales. Cuando yo, por lo menos, me siento satisfecha, te voy a platicar una anécdota. Llego a la casa de mi hijo y le digo a la niña, está en el baño, ¿qué está haciendo? Está lavando el baño, hasta se echó el cloro. También mi abuelita encuentra el baño limpio. Eso me dio felicidad, me dio, ¿cómo le digo? Más que si me hubiera recibido con un ramo de rosas, con un pastel o con una cosa material. Es decir, que me tomé en cuenta que soy algo para él. Yo les voy a platicar ¿cómo podemos decir? Una parábola, ¿no? Un encuentro como anécdota de la felicidad. Hace muchos años, cuando se estaba formando, hicieron la tierra y después Dios decidió hacer las virtudes. Y en las virtudes estaba la felicidad. Entonces, tenía tanto trabajo que dijo, ¿quién le puede ayudar? Y unos duendecillos ahí dijeron, yo. Pues bueno, ustedes les dejo que me pongan la virtud de la felicidad. Estaban decidiendo cómo la ponían, cómo hacerla. Y entonces el maloso de todos, empieza uno primero. Oye, ¿por qué no lo ponemos abajo del mar? ¿No? Porque un día van a entrar y van a conocer el fondo del mar y la pueden encontrar. Y entonces dice otro, a mí me gustaría encontrar la felicidad, pero ¿por qué no las escondemos hasta lo más alto en el cielo? ¿No? Mira que van a conocer mucho y la van a encontrar en el cielo. Entonces el más maldoso, bienvenida, el más maldoso dice, hay que ponerla donde no sea fácil que la encuentren. ¿Y dónde creen que la pusieron? En nuestro corazón. ¿Por qué? Porque generalmente nuestra felicidad la basamos a través de la otra persona. Y la felicidad no la hace ninguna persona. No sé si han visto gente loca que camina en la calle y saluda. No, bueno, porque se ve como loca, ¿no? Y es hermosísima esa gente, porque cuántas veces nos alegra. O gente que va cantando. Ellos llevan la felicidad. O gente que va saliendo hasta de un velorio y vemos que sigue platicando y vive bien, lleva alegría. No sé si lo han visto. Ellos llevan felicidad. Y yo creo que todos tenemos la capacidad de llevar nuestra felicidad. Todos somos libres de decidir nuestra felicidad. Entonces, ¿somos merecedores de felicidad todos? Sí. Ser adecuado para la vida y sus exigencias y desafíos. También es la decisión de cada uno, ser adecuado. Y aquí cabe decir que la libertad es hacer lo que se debe hacer y no lo que se nos antoja hacer. ¿Por qué? Muchas veces se confunde la libertad con libertinaje y es diferente. Yo no tengo derecho a hacer una manifestación y estorbar una calle todo un día
si va a pasar ahí un señor que está enfermo y por no haberle dado el paso va a morir. Entonces no estoy haciendo las cosas adecuadas, ¿no? Me quiero manifestar, me pongo en la banqueta, me quiero manifestar, pues lo hago de otra manera, donde o quiere pasar alguien que está enfermo, pues le doy el paso, pero no me contagio de agresión, porque entonces no estoy siendo adecuado. Por un ejemplo, ¿no? Por poner ejemplo. El concepto del propio valor se desarrolla desde la infancia cuando se toma conciencia del aprecio o falta de aprecio que se recibe de parte del medio familiar, especialmente de parte de figuras tan significativas como las parentales. ¿Se recuerdan lo que platicamos al principio de los 7 años? Ahí es donde nos ponen, donde nos hacen, pero de nosotros depende seguir cargando la golpiza de mamá o de papá, o del hermano mayor que nos decía, tú me tienes que atender, ¿no? Depende de nosotros. Esta me encanta, yo puedo, miren el Señor. La autoestima proviene de dos fuentes principales, la comprobación de capacidad personal y el aprecio que se recibe de otras personas. La primera es valgo porque me siento capaz de lo que yo hago. Que esa para mí es muy importante. Yo me siento capaz de lo que yo hago. Y también me daba miedo venir. ¿No? Yo me siento capaz. Y valgo porque me siento querido. Aquí estamos viendo que el muchacho vale porque se siente capaz de salir adelante aún con su deficiencia física. La autoestima asertiva existe una relación clara entre autoestima positiva y capacidad de comunicación asertiva. La asertividad es la capacidad de expresar claramente lo que se siente y poder defender los propios derechos sin pasar a llevar los de otros. Pues un poquito lo que les decía, ¿no? O sea, yo creo que con mejor comunicación yo puedo decirle a alguien, oye, no me agrada esta actitud, cámbiala. Y yo tengo la decisión de decidir si me quedo donde me lastiman o no. Y tengo el derecho de decidir qué tan capaz me siento de continuar. Hay un triángulo, lo que pasa es que no lo metí ahí, pero lo voy a pasar un poquito para que lo vean, nada más traigo uno tristemente. Pero es un triángulo que a mí en lo personal me gusta mucho, porque habla... El material no se No, les puedo compartir, si quieren aquí les permiten, sacan copia, lo que quieran, por mi encantada, pero no es les platico, aquí está el evento y aquí está el miedo, ¿no? Entonces lo asertivo sería, tengo miedo y hago un autoexamen porque tengo miedo. Descanso de mi autoexamen, acepto que me amo a mí mismo y tengo miedo, pero tomo un riesgo. O sea, yo hoy tengo miedo de venir a dar la conferencia porque no conozco a nadie y no es lo mismo hablar y platicarle a los hijos y a todos que platicar a gente que no conoce uno, ¿no? Y que voy a ser examinada. Entonces, bueno, pues aquí está mi miedo. Pero tomé el riesgo de venir. Esto me da el triunfo. Y a lo mejor, no para que ustedes digan que platiqué bonito, me da el triunfo, ¿no? Porque acepté y vencí un miedo. Pude. Y eso me causa amor a mí misma. Puedo descansar, hacer un autoexamen de lo que vine a hacer. Y entonces pude estar bien conmigo. Ahora les voy a poner la parte donde no aceptamos cuando no vamos a ningún lugar. Está el evento, está el miedo, luego viene la ansiedad. Híjole, qué nervio, es que voy, no voy, ¿qué hago? ¿Me conviene, no me conviene, no?
¿Qué causa la ansiedad? Pues culpa. ¿Qué causa la ansiedad? Parálisis. ¿Sí? La parálisis causa que evadamos el momento. Ya no voy. Eso me causa un aburrimiento conmigo misma, me caigo mal, ¿no? Eso, en lugar de aquí me acepté, ¿no? Me sentí bien con mi triunfo. Aquí es desmerecimiento. Pues como no pude, no merezco, soy menos. Eso causa culpa, ¿no? No tomé el riesgo y esto me está causando culpa. Si alguien lo quiere copiar, lo voy a dejar a la aquí. ¿Sí? Ay, sí, me va a encantar. Entonces le doy otra para que me saque, ¿no ves? Sí, aprovechando. Esta, que son y sí, ya. Les voy a compartir todo lo que traje para mí, para ayudarme, porque tenía miedo de hacerlo. No, pero bueno, vamos a seguir. Sí, entonces, si tomamos riesgos, si nos aventamos, pues llevamos mucho más probabilidad de salir adelante y de amarnos. Aquí estamos ya. Características de la persona con alta autoestima. Es asertiva. Para ser asertiva es que no estoy pensando que todos la traen contra mí. Mira, fulanito ya me criticó. No, seguro ya me dijeron, mira, patas flacas, patas de pollo. No, porque así me siento yo. Y a lo mejor dijeron que bárbara, qué buena la señora, ¿verdad? O sea, no sabemos, ¿no? O sea, no sabemos. Nos volvemos asertivos para expresar lo que queremos, ¿no? ¿Sabes qué? Yo tengo hambre. Pues yo no quiero que comamos hasta las 5. Ok, comemos a las 5 porque te quiero complacer. Pero quiero que seas consciente que tengo hambre. ¿No? O sea, estoy expresando asertivamente las cosas. Se siente competente para vivir. Esto es un poquito lo que hablábamos. Nosotros decidimos salir. Nos perdonamos por rechazarnos, por agredirnos, por lastimarnos, por no aceptarnos, por vernos feas cuando no hay nadie fea. No hay ninguna persona fea. Confía en su eficacia. Yo me siento capaz de salir adelante. Y si no puedo ahorita, lo vuelvo a intentar. Y si no lo intento, nunca sabré hasta dónde puedo. Como cuando nos enseñaban el 2 más 2 y decíamos 6, ¿no? Es volver a intentar y volver a intentar hasta que logremos lo que queremos. Busca objetivos difíciles y persevera. No necesariamente tienen que ser difíciles, así que diga, oye, es que entonces yo quiero ser la presidenta de México porque me voy a morir sin serlo. Para hablar rápido, ¿no? Pero puedo buscar un objetivo, por ejemplo, decido ir a asilos a ayudar y cuidar a los ancianitos y abrazados. A lo mejor va a ser un poquito difícil para mí o muy difícil porque a veces me duele mucho verlos llorar o verlos tan solos. Pero como he perseverado yendo, aprendí a aceptar, ellos aprendieron a aceptar y nos podemos abrazar con más confianza. Busqué un objetivo difícil, pero lo estoy logrando. Mantiene una actitud positiva. Acuérdense de la felicidad. Es independiente y autónoma. Podría depender por ahora económicamente de quien sea, pero mi independencia emocional, mi independencia mental y mi independencia física y espiritual es mi decisión. Solo yo la tomo, solo yo la acepto. Está abierta a la crítica. Oye, Marta, qué mal diste el curso. Bueno, pues qué bueno, díganme qué puedo hacer para mejorar la próxima. Y no me voy a ir. Ya me dijeron que no quiero. Se muestra flexible y serena. Cuando nos sentimos agredidos, ¿no se han fijado que cuando alguien, podemos llegar a decirle a alguien, tienes el cabello rojo? ¿Por qué? ¿Por qué me dices?
¿No les ha pasado? Ay, es que me gusta tu cabello rojo. O sea, nada más eres comentario. Pero cuando uno se siente inseguro, al momento me estás atacando. Entonces, bueno, yo creo que todos tenemos la capacidad para ser asertivos en la vida y poder amarnos y tener una autoestima hermosa. Yo de los momentos más bellos que he tenido en mi vida fue un día que decidí ayudar a un alcohólico. Fui muy criticada por muchos porque pues si yo lo iba a levantar a la banqueta y me sentaba con él y a platicar, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que yo lo hacía? ¿No? Si él quería morirse. Pues descubrí que no quería morirse, que era un enfermo y que ya no sabía cómo salir. Y un día me habló su mamá y me dice, yo le quiero agradecer porque usted hizo que mi hijo moriera con mucha felicidad. Usted hizo que mi hijo pudiera dejar todo en paz y irse sin apegos. Porque él dice que usted le enseñó a vivir el instante, el presente, no el hoy, el presente, que es diferente. Si nos detenemos a pensar lo que nos hizo Juan ayer, vamos a sufrir mucho. Si nos ponemos a pensar qué va a pasar con Juan mañana, también vamos a sufrir. Pero si sabemos que hoy con Juan las cosas están así, tomo la mejor decisión hoy por hoy, pero vivo el presente nada más. No me ocupo de qué va a pasar mañana, porque igual mañana hay un terremoto y mira, lloré todo el día y no llegó, ¿no? Y eché a perder ese instante. ¿Hasta ahí vamos bien? Siempre serás más valiente de lo que crees, más fuerte de lo que pareces y más inteligente de lo que piensas. ¿A alguien le gustaría leérmela, por favor? Por favor. Sí. Pero fuerte, que se escuche. Siempre serás más valiente de lo que crees, más fuerte de lo que pareces y más inteligente de lo que piensas. Y si ahora lo dices para ti, con injundia. Siempre serás más valiente de lo que crees, más fuerte de lo que pareces y más inteligente de lo que piensas. ¿Alguien la quiere decir en presente como para ti? Siempre seré más valiente de lo que creo, más fuerte de lo que parezco y más inteligente de lo que pienso. ¿Me la puedes decir tú? Sí. Siempre seré más Pero fuerte, que se oiga. Siempre seré más valiente de lo que creo, más fuerte de lo que parezco y más inteligente de lo que pienso. Y se oye bien bonito, ¿verdad? En presente. La que está hasta atrás, ¿me lo puede decir? Por favor. La señora de atrás. Siempre serás más valiente de lo que crees, más fuerte de lo que pareces y más inteligente de lo que piensas. Esto es real. Esto es real. No permitamos que la crítica de los demás nos afecte. Autoconocimiento, conocer mis necesidades y habilidades, conocer cómo actúo y siento. Hermosísimo espejo, hermosísimo espejo. ¿No es cierto? A veces nos pasa que queremos nada más que nos escuchen, que no opinen. No sé si les ha pasado. Como nada más, escúchame. O sea, no te pregunté, no te dije que me dijeras. ¿Por qué creen? Porque a veces no queremos aceptar que somos humanos, que somos imperfectos y que No, lo que pasa es que no te das cuenta que cuando nada más quieres ser escuchado eres un espejo. Entonces, a veces, cuando, sobre todo los hijos, o los hijos a las mamás, vamos, cuando es así la relación, cuando queremos platicar algo, ¿no? Nos quieren dar su opinión de lo más valiosa, por cierto, pero no era lo que queríamos. ¿Por qué creen que cobran carísimo los psicólogos? Porque escuchan. Y entonces uno está platicando y les dice. Entonces,
lo que estás comentando, cómo te sientes. Y otra vez, ¿no? ¿Y qué conclusión sacas de este pensamiento tuyo? Es un espejo. Entonces por eso a veces nos gusta que nos escuche nada más, porque es nuestro espejo. No sé si les ha pasado que muchas veces cuando platican algo y no los interrumpieron y nos escucharon, después decimos, no era para tanto. ¿Sí les ha llegado a pasar? Porque a mí sí, ¿eh? La peor desgracia que le puede suceder a una persona, a un ser humano, la peor desgracia que le puede suceder a un ser humano es pensar mal de sí mismo. Yo creo que le moví aquí la principal. Sí es cierto esto. Esto sí es cierto. Autoconcepto, creencias, ideas e imágenes acerca de mí mismo que se manifiestan en mi conducta. Lo que decía hace rato, ¿no? Yo me puedo ver terriblemente fea porque mi mamá me decía que yo era fea. Y cuando me pretendían me decía, mi hijita, ¿cómo crees que les vas a gustar? No te sientas bonita. Decía, yo tengo muchos pretendientes, seguro de ser bonita, ¿no? Yo me daba mis terapias desde chiquita. Y a lo mejor no soy bonita, y a lo mejor no soy guapa. Pero me acepté como yo era. Me amé como soy. Me amé sin ser güera. Me amé sin tener el cabello chino. Me amé sin ser alta. Sin haber acabado maestrías y doctorados y 7 idiomas. Me amé como soy. Eso es bien importante. Hay que amarnos como somos. Porque yo tengo una hermana que es la mujer más gorda que conozco sobre la faz de la tierra. Se manda a hacer ropa especial. Y tiene una alegría de vivir y tiene al marido más enamorado que se puedan imaginar. Y ella dice, yo así me acepto, bolita como pelotita, ¿no? No puede bajar porque tiene una enfermedad. Pero se ama como es. Hay que aceptarnos como somos, abrazarnos, vernos al espejo como realmente somos. Una persona está motivada cuando siente deseo, anhelo, voluntad, ansia, carencia o necesidad. Esto se siente en lo más profundo del ser, por lo tanto, la motivación es subjetiva. La motivación la podemos tener adentro de nosotros, no esperar. Generalmente sí, si tenemos una carencia o necesidad, si yo tengo necesidad de ganar dinero, pues bueno, no me importa que me sienta con temperatura, pues voy a salir a buscar qué comer, ¿no? Hay necesidad, pero hay que tenerlo por uno mismo. Yo me motivo porque yo decido ser mejor. Motivación, la motivación interna es la que nace en nuestro interior, como su nombre lo indica, pero para una mejor comprensión la dividiremos en simple y compuesta. La simple es aquella que nos lleva a la acción sin saber cuál es el motivo, lo que hacemos porque nos gusta o simplemente porque hay que hacerlo, respondiendo a algún tipo de programación interna de nuestro cerebro. Es, yo hoy decido levantarme porque tengo vida. Y si me quedo dormida porque estoy deprimida, es tiempo de mi vida que estoy desperdiciando y se me va. Pues no voy a dar oportunidad a que la tristeza, a que mi malestar, gracias, a que mi malestar me caiga. Muchas veces estamos tristes y no queremos despertar. Y no escuchamos ni siquiera el cantar de los pajaritos, porque ellos son bien lindos. Siempre están cantando, siempre están animados. A mí me conviene pensar que es a la hora que le hacen oración a Dios y que a veces me tengo que unir con ellos, porque así me voy a escuchar más. El
cantar de los pájaros siempre está. Y si guardamos silencio, escuchamos cómo en nuestro alrededor tenemos muchas cosas bellas que hay aquí. El sonido de los coches, los vendedores, el proyector. Y a veces por estar tristes no nos damos cuenta de que adentro de nosotros tenemos la oportunidad de tener una motivación muy bella, el aceptarnos y el amarnos como somos. Sí, por favor, porque si no hace que no tiene que ir a Creo que ya no se puede más, ¿verdad? Está bien. No, está bien, sí, está bien. La motivación externa o básica o primaria es aquella que, como su nombre lo indica, se recibe a través de un tercero, importante en el proceso educativo del deportista, pero engañosa en las fases sucesivas. ¿Por qué es engañosa? ¿Quién me puede decir por qué es engañosa? Porque uno al otro día ya no puede estar. Eso. Nada más es un momento. Sí. ¿Otro? Sí, sí. Porque si es buen corredor, vale. Pero si ya no corre igual, entonces su única motivación es correr para ganar un triunfo, pero no está todos los días motivándose por ser mejor para él mismo. Características de la persona con autoestima baja. Tiene tendencias depresivas. Se descalifica. Tiene un deseo excesivo de complacer. ¿Cuántas veces nos pasa eso? ¿Cuántas veces porque nos acepten casi les limpiamos los zapatos? Y luego nos dicen, si no te estoy diciendo a ti que me ayudes, ¿no? Y peor nos sentimos. Se cree superior. Fíjense qué interesante, porque aquí en la persona que tiene bajo autoestima o se siente la más inservible o se siente Juan Camaney. Yo puedo, yo soy todopoderoso, yo soy grande y omnipotente. Esa persona es la más inferior de todas. ¿Por qué es tanto su miedo a que veamos su realidad? Que presume de ser el mejor. Y dime de qué presumes y te diré de qué careces. Es hipersensible a la crítica. ¿Se acuerda de lo que hablábamos del cabello rojo? Busca la seguridad de lo conocido. Pues no tomo el otro trabajo porque aunque aquí me traten mal y no me cuiden, pues como sea ya conozco, entonces ya no me voy a ir a otro lugar donde a lo mejor me van a pagar mucho más. Ah, no, creo que tal si mejor, ¿no? Se siente inapropiada para la vida. Yo creo que todos en algún momento de la vida hemos tenido una de estas circunstancias. Después de hacer las etiquetas negativas, sentimiento de inferioridad, es el resultado de muchas experiencias frustrantes que la persona ha tenido en su vida, principalmente en su infancia. Ya hablamos de los primeros 7 años. ¿Y qué pasa de los 7 a los 14? Descubrimos que mamá y papá no eran lo máximo, ¿no? Y nos damos cuenta que entonces tenemos otra vida. Ya no es como cuando estamos chiquititos, que todo es verbal, todo lo que de lenguaje corporal o verbal, pero actitudes aprendidas. Ya estamos más grandes y entonces vemos que la mamá no está siendo ideal, que el papá no está siendo ideal y nos estamos cuestionando mucho. ¿Por qué? No, él dice que no mienta, pero me dice, por favor, diles que no estoy. Cuando contestes el teléfono, diles que no estoy, ¿no? Mamá, viene de la luz, cállate, dile que no, dile que se me acaba de morir el primo, ¿no? Les estamos diciendo miente. Entonces entramos en otra etapa también de cómo hacer negativo a los demás.
Conductas de sentimiento de inferioridad. Es hipersensible a la crítica, sobrealardea, se muestra hipercrítico, tiende a culpar, teme a la competencia, se siente perseguido, se oculta y se recrimina. Eso ya lo vimos. Imagen idealizada en neurosis, autoimagen distorsionada, produce neurosis, no nos permite autoconocernos y esto crea que una imagen irreal de nosotros mismos, hacemos alarde de cualidades que no tenemos y visión interna, lo que es la persona y no quiere que los demás vean y lo que no es, pero que desea que lo vean los demás. Autoevaluación. Es una evaluación de mi mente, mi conciencia y mi persona. El sentirse evaluado o indeseable es en la mayoría de los casos la base de los problemas humanos. Esto es muy real. Lo voy a dejar tantito ahí. Les voy a repartir esta hojita. Si quieren, si me ayuda a repartir, por favor. Nada más me quedo con la mía. Es con la que yo la tengo siempre para acordarme de que no debo de pelear a mí mismo. Bueno, yo soy una que son las reglas de relaciones humanas para cambiar nosotros y ser personas más amigables. Me gustaría hacer, ¿me puede ayudar a leerlas, por favor? ¿Me puede ayudar a repartirlas? Reglas de relaciones humanas para cambiar nosotros y ser personas más amigables. ¿Vale? Relacione esta hoja con las claves del borde, siguiendo las instrucciones del instructor. Las van a 1. No critique. No critique. Esa es una regla bien importante, que no critiquemos para no ser criticados. Porque si yo doy permiso a criticar a Juan tiene el mismo derecho y permiso para criticar. No condene ni se queje. ¿Qué pasa cuando nos condenamos? A ver, si quieren para que acaben de... La segunda es, no condene ni se queje. ¿Por qué es importante no condenar? No, perdón, es la misma, no critica, no condene ni se queje, es la única. Okay. ¿Por qué es importante no condenar? Porque si condenamos, nos estamos condenando a nosotros mismos. No nos quejemos, porque al quejarnos nos hacemos víctimas, y al hacernos víctimas nos devaloramos. Bueno, si me duele el pie, pues sí, ¿verdad? Si me acabo de caer, pues y no es válido. 2. Demuestre aprecio honrado y sincero. Este a mí se me hace muy interesante, el 2. Demuestre aprecio sincero. ¿Cuántas veces llegamos para caerle bien a alguien, ¿no? Y la persona es visca y le decimos que sus ojos son bonitos, ¿no? Y pues en lugar de ayudar, pues les ayudamos. A lo mejor conviene ahí decirle qué bonitos lentes tienes, ¿no? Qué bonitas luces tiene tu cabello, algo que sea real. 3. Despierten lo que más un deseo vehemente. Vehemente es como sincero, real, o sea, yo voy a despertar un sincero vehemente en mi hija que casi no me habla. Voy a hacer que cuando la plática que tengamos sea agradable, de manera que ella crea que de verdad estoy interesada en su persona. 4. Interésese sinceramente por los demás. 5. Sonríe. Bueno, eso me cuesta mucho trabajo, pero bueno. 6. Recuerde que el nombre de una persona es el sonido más importante en cualquier idioma. Eso es real. Cuando ustedes quieran triunfar hasta en el trabajo que quieran, de verdad, no es lo mismo que lleguen y digan hola, hola Pati, ¿cómo estás? Hola Joaquín, hola Sofía. Y cuando llega el jefe, también para nuestra vanidad o la vanidad del jefe,
que nos digan señora Marta o señora Patricia o señora... Es como escena, pues mira, no paso desapercibido. 7. Sea un buen oyente. Anime a los demás a hablar de sí mismo. Sí les ha tocado a través de la vida personas que nada más son yo y yo. Y dices, ay, es que los demás también quieren participar en la reunión, ¿no? Así vas a pasar. Entonces yo creo que eso es importante, o sea, que sepamos no nada más oír, escuchar. 8. Hable siempre de lo que le interesa a los demás. Sí. Yo no voy a venir aquí a platicarles del patito que encontré en la calle caminando. Los mujeres dicen, pues sí, ¿eso qué, no? O sea, ¿qué les interesa? Bueno, a lo mejor a la mayoría le interesa saber, por ejemplo, de las mariposas monarcas. Entonces, si veo que es un tema en común, pues hablo de eso. 9. Haga que las otras personas se sientan importantes y hágalo sinceramente. Eso es real. De verdad, si no, mejor ni interactúen. Pero si están con alguien, denle la valía que merece en ese momento. Esa es otra de las cosas que quería compartirles porque para mí ese ha sido una parte muy importante de mi vida. Yo creo que uno de mis triunfos en la vida ha sido esas 10 reglas que les comparto con todo mi cariño, que aunque no está directamente con el curso de autoestima, yo creo que sí, porque si aprendemos todo esto nos vamos a sentir mejor nosotros. Desarrollo de la autoestima. Hacer una autoevaluación aquí y ahora de cada uno de nosotros. ¿Cómo me siento? ¿Cuántas cualidades me veo? ¿Cómo quiero que me sientan los demás? ¿Cómo quiero que me amen los demás? ¿Qué estoy haciendo para ser amada y respetada como yo quiero? Refleja mi capacidad interna de evaluar lo que me permite crecer y aprender y lo que no. Seguramente si nos sentimos devaluados, vamos a sentirnos incómodos ante la presencia de personas que tienen confianza en sí mismas. No sé, pero bueno, a mí sí me ha llegado a pasar alguna vez en mi vida que estoy junto a alguien y momentáneamente me siento así como que cohibida, hasta como que tal vez no estoy adecuada en el momento. Y esto es a veces por nuestra inseguridad, porque no nos sentimos al mismo nivel. Y regreso a lo mismo, tan valioso es el pepenador, tan valioso es el personal de intendencia como el presidente de la República. Para mí no tiene más valía nadie de ellos. Lo mismo me siento en la banqueta a comer con alguien que lo mismo puedo ir a una comida con el presidente. Porque sin la persona de intendencia no habría limpieza en este país. Sin ellos no encontraríamos nuestro lugar bonito. Sin el cocinero no tendríamos comida rica. Sin la ama de casa, nuestra casa estaría de cabeza. Sin el chofer no iríamos a ningún lado. Sin el taxista que se mete por todos lados y no nos deja pasar, mucha gente no llegaría a su destino. Y cada persona tiene una valía muy bella. Y hay que aprender de todos. De los ancianos no se diga, sabiduría perfecta. Autoaceptación. Otra vez está el espejo. Pero aquí ya no está como el otro. Tú eres el malo, ¿no? Aquí ya es, hola cuate, ¿cómo estás? Qué gusto verte. Significa no estar en guerra conmigo mismo. No negar la realidad de lo que es cierto respecto a mí mismo en este momento. En este momento yo acepto que tengo que trabajar esto. ¿Cómo lo voy a trabajar? ¿Cómo voy a luchar por sacarlo adelante?
¿Qué voy a hacer? ¿Cuál es mi plan? ¿Cuál es mi estrategia para salir adelante? Para no darme por vencido. Reconstrucción de autoestima, autoaceptación. Significa no estar en guerra. Significa no estar en guerra conmigo mismo. No negar la realidad de lo que es cierto respecto a mí mismo en este momento. Asertividad es el manejo positivo de la agresividad. Ese es bien importante, ¿no? Yo asertivamente te digo que no comulgo con esa actitud tuya. Y tu actitud me tiene lastimadísima. No lo acepto más. Quiero que me respetes porque vale. En ningún momento le dije a esa persona, no te tolero y me has hecho desgraciado. Es tu actitud, me lastimó. Me volví asertiva para expresarme, no agresiva. Y tampoco acepto que me digas tonta, porque no lo soy. Esa es tu opinión. Yo soy bien, bien importante. Y me amo como soy. Valores. Es lo que se considera importante, valioso y necesario. Y bueno, yo creo que valores todos tenemos, aunque a veces nos relajemos, pero todos sabemos realmente el valor a la honestidad, a la lealtad, a la fidelidad, a la ayuda, a la entrega. Porque retomando un poquito de lo que hablaba de la autodevaluación, no es que no ayudemos a los demás, porque sí podemos ayudar. Pero ¿cuántas veces nos han pedido opinión y escuchamos la plática de otros y nos vemos en una apuración y nos metemos casi, permítame, de lo que comentó, usted puede encontrar esto en el almacén fulano en tal sección. ¿Quién la invitó? ¿No? Pero si vemos que están buscando quien nos ayude, quiere que le diga, parece que yo sé. Entonces, no es que dejemos de lado, pero no nos metamos en lo que no nos llaman tampoco. Aprecio lo que hago y hago lo que aprecio. Este es súper importante también. O sea, ¿cómo me aprecio? ¿Hago lo que yo quiero y lo disfruto o es un tormento? Bueno, lo afirmo en público cuando hay oportunidad de hacerlo. Si yo me siento contenta con esto y me gusta, lo puedo platicar en público, lo puedo asegurar, estoy contenta con lo que estoy haciendo. Lo elegí entre varias alternativas. La decisión que tomé ahorita de irme corriendo al Zócalo y bailar, lo decidí entre varias o nada más fue un impulso. ¿Qué consecuencia va a tener esa decisión? ¿Lo elegí libremente o fue bajo presión de alguien? ¿Mi conducta está de acuerdo con lo que pienso y digo? Este también es un punto bien interesante. ¿Mi conducta está de acuerdo con lo que pienso y digo? ¿Mis patrones de conducta son constantes y repetidos? Yo contesto agresiva porque siento que me agreden. ¿Eso es constante? ¿Eso es repetitivo? ¿Qué tengo que cambiar? No escucho a los demás y siempre critico. Por eso me critican. ¿Qué tengo que cambiar? El autorrespeto es satisfacer mis necesidades y valores. Es saber manejar mis sentimientos y emociones sin hacerme daño ni culparme. ¿A alguien le gustaría leerlo? ¿Ya lo leíste tú? Hace rato lo leíste tú, ¿verdad? ¿Me podrías hacer el favor de leerlo, por favor? Autorrespeto es satisfacer mis necesidades y valores. Es saber manejar mis sentimientos y emociones sin hacerme daño ni culparme. Qué interesante, ¿no? Esto es muy interesante. Autoestima es la
suma de todos los pasos anteriores. Me conozco, estoy consciente de mis cambios, creo mi propia escala de valores, desarrollo mis capacidades y me acepto y respeto. Si nos respetamos, tenemos todo. Y si nos amamos. Autoestima. Tengo confianza en mí misma para hacer las elecciones y tomar las decisiones que guiarán mi vida. Yo decido mi vida. Soy libre de elegir. Nadie puede gobernar sobre mis pensamientos, sobre mis decisiones. Nadie puede decidir mi vida más que yo. Escucho los consejos de los demás porque es importante, pero la que va a tomar la decisión de aventarse de un paracaídas, cerrado o abierto, soy yo. Bueno, con esto me concluyo un poquito, pero yo tengo unas negaciones y afirmaciones que saqué de un libro el libro se llama Aprendiendo a ser lo que elegiste ser. Es un libro muy interesante, es muy chiquito, pero al final tiene unas afirmaciones para tu vida o unas o negaciones. Las comparto, a quien le llame la atención las toma, el que no, pues bueno, es algo con cariño, ¿no? Quiero leérselas rápido. Para la prosperidad. Dios es mi riqueza infalible y grandes sumas de dinero vienen rápidamente a mí por la gracia y los medios perfectos. Ese es uno. Les voy a decir otra para la salud. El amor divino es el más poderoso químico del universo y disuelve aquello que no lo es, que no es el mismo. Y así cada una es como un pensamiento como irnos animando, es como darnos ánimo a decir yo puedo ser mejor, yo puedo amarme, yo me puedo querer, yo decido ser mejor. Y me voy de aquí consciente de que nadie puede gobernar mi vida más que yo. Y que por mucha tristeza que me quiero ocasionar, quien sea, no lo permito, porque vale lo suficiente para no permitirlo. Y decido ser la mejor del mundo. Y no porque yo vaya a ser más bonita que ella. Y tendrá que tener su edad y su cabello bonito y esa sonrisa, ¿no? Y ese cutis. Pero yo me amo como soy yo. Así como estoy, me amo. Ojalá les haya servido, ojalá de verdad que se los compartí con mucho cariño. Si tienen alguna pregunta, si hay algo que quisieran retroalimentarme, algo que quisieran que yo ampliara, me encantaría. No me afecta la autocrítica. Quisiera preguntarle que cuando usted habla de yo gobierno mi vida, ¿cómo puedo gobernar mi vida? ¿Qué significa gobernar? Yo estoy casada, tengo 4 hijos, trabajo para una empresa, soy gerente comercial, trabajo para la Fundación Amiti, ahí tengo la vicepresidencia, tengo una mamá maravillosa, y podría seguirte contando mil cosas, ¿no? De mi vida. Yo podría tomar la decisión, o bueno, en el trabajo me pueden decir que como tengo mucho trabajo, ¿no? Tengo que estar de malas, porque tengo mucha presión de arriba. Si no sale todo, pues yo voy a crearme más angustia, más estrés. ¿Qué hago? Yo decido no enojarme. Y cuando alguien me quiere hacer enojar, y permíteme que lo diga así, yo tomo la decisión de no contagiarme.
y abiertamente le digo, yo creo que estás un poco alterada, no me voy a conectar, ¿qué quieres que arreglemos de eso? ¿No? Cuando mi marido me dice, pues tenemos esta reunión y tú decides, si no te vas conmigo desde el principio y ya no vas, pues le puedo decir, ah, pues achis, ¿no? Pues no vas a hacer eso, ¿no? O sea, eso es lo más cómodo. ¿Qué hago? Amor, me encantaría, pero tengo esto y a mí me encantaría ir contigo. Entonces nada más te aviso que voy a ir a la reunión. Me gustaría irme contigo si me esperas, pero si no te caso, yo estoy gobernando mi vida. Yo estoy decidiendo qué hago. Como yo también acepto, si voy en la calle y alguien me toma, vamos, me echa el café caliente, ¿no? ¿Qué hago? Me están grabando y no puedo decir las palabras, ¿ok? Pero imagínenselas todas, A, Z. O puedo quitarme y decir, ay, permítame, retirarme, que hago más rápido, no pierdo el tiempo, me quito el zapato y rápido me seco. Yo decido cómo quiero hacer mi vida. A la hora que voy a cocinar, pues lo tengo que hacer de todas maneras, ¿no? Si no, no hay comida. Pues todos los días voy a cocinar. Entonces, ¿qué hago? Pues a la hora que voy a cocinar, voy sacando todo, me voy imaginando que están comiendo contentos. Entonces, cocino con alegría. Eso es gobernar mi vida. Nadie puede decidir qué hacer con mi interno, con mi persona. Es mi decisión. ¿Sí? Sí, bueno, ¿qué es en sí la fundación? La Fundación Amici es una fundación de ayuda multidisciplinaria para la ayuda a las mujeres y a los grupos vulnerables. Y es Amici porque a mí sí me importo, a mí sí me intereso, a mí sí me interesa, a mí sí estoy interesada en superarme, a mí sí me amo, a mí sí me perdono. Entonces, bueno, es la razón, pero es una asociación de ayudas para las mujeres y los grupos vulnerables, entre ellos los migrantes. En que damos talleres, bueno, damos terapias anatológicas sobre todo, y bueno, tenemos un grupo de psicólogos también, tenemos grupo de abogados, de médicos, o sea, lo que vaya necesitando, pues vamos dando a comunidades que van necesitando esto, ¿no? Y aparte damos talleres diferentes, talleres de autoestima, de tanatológico, psicológico, damos ayuda de talleres de comunicación. O sea, es como ir ayudando, ¿no? Vamos a comunidades, nos invitan del municipio a dar pláticas. Por ejemplo, en lo que es dentro de la tanatología, a mí me corresponde lo de espiritualidad, que se me hace muy fuerte, muy comprometedor, porque si yo no vivo de acuerdo a la espiritualidad, pues ya bailé, ¿qué voy a dar? ¿No? Entonces, a veces les digo que si me quieren cambiar el tema porque es un compromiso muy fuerte, ¿no? Pero bueno, a mí me toca dar esto y vamos a comunidades diferentes que nos invitan en municipios donde no llega casi nada y vamos a ayudar y a preparar. ¿Son gratuitos Los talleres cobramos, bueno, depende, a veces son de 300 pesos, a veces son de 500 los talleres. Sí. Pero ahí está y ahí toda la información, según el taller que sea, se haga. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Algún comentario? ¿Cómo le va la autoestima aparte de la terapia? ¿Cómo te interesa? Yo, Tere, soy una persona muy valiosa.
sacudirnos las manos. Piensen que aquí vamos a empezar desde la cabeza. Piensen, alguien que les caiga mal, vamos a sacudirlo. ¡Órale! ¡Rápido! A ese marido que nos da lata, al novio, a la novia. Fuerte, al jefe. Vamos bajando la mano. Vamos bajando, 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 bajando. Bien. Hasta que lleguemos hasta acá. Bien sacudido a la pierna derecha. Fuerte que se oiga la pierna derecha, los que podrán, los que tengan que rodilla lastimada, ¿no? La izquierda. Ajá. Ahora vamos a hacer la cabeza a la, así. Ahora al otro lado. Y repitan conmigo, que se oiga fuerte. Yo me amo. Yo me acepto. Me amo como soy. Con la inteligencia que tengo. Con el amor de Dios. Con mis carencias. Con mi inseguridad. Con mis miedos. Yo me acepto. Como soy. Me acepto libre. Me acepto capaz. Me acepto decidida en este instante para cambiar. Me acepto decidida en este instante para cambiar. Así que cambiaré el rumbo de mi vida con alegría. Y permitiré ser abrazada por los demás. Y aceptaré abrazar a los demás. A ver, ¿te le abraza a alguien allá? Abrácense, quiero ver todos bien abrazados. Díganse algo bonito, no se suelten todavía. Díganse algo. Díganse algo bonito, díganse algo bonito. El presente, el hoy, consciente de que el pasado no me pertenece. Ya no existe más. Y consciente de que mi futuro tampoco me pertenece.
porque yo no sé si lo voy a vivir. El día que decidí vivir el hoy solo por el hoy, pero no como hoy, sino como presente. Este es mi presente son ustedes, en este instante. Entonces, así me es más fácil conceptuar la felicidad. Así me es más fácil ser mejor. Y no me juzgo. Yo me perdono. Cuando yo siento que yo cometí un error, lo acepto porque tengo la conciencia de aceptar. Pero me abrazo y digo, Martita, la regaste. Ámate. Ya. ¿Cómo vas a hacer para ser mejor? Para no volver a cometer este error. Ya, Martita. Tú puedes. Cuando uno acepta su error, sale mejor. Yo recuerdo mucho una vez una discusión con una persona que me decía, yo no entiendo tu filosofía de que nadie es culpable. ¿No? Y me decía, no, explícatelo, ¿no? Claro que sí, porque fulano me hizo eso y es culpable, ¿no? Le dije, no, nadie es culpable de cómo tú te sientas. La única persona responsable de cómo tú te sientas eres tú. Hay errores y toda acción lleva una reacción. Todo hecho tiene una consecuencia y para ponerlo muy sencillo, ahorita el niño agarró una bola de fútbol, ¡pum! Y rompió el vidrio. Señor, perdóneme, por favor. Claro que sí, hijo, vamos a hablarle a tu papá que venga a pagar. ¿Sí me explico? Toda acción lleva una reacción, todo hecho lleva una consecuencia. Así como es arriba, es abajo. Todo lo que pienso tiene consecuencia. Entonces, ¿cómo puedo hacer para superarlo? Amarlo. Y si me dicen que tengo el cabello morado, no me va a afectar. Como mi hermana, ¿no? Un día llegó su hijo llorando que se había golpeado por unos niños en la escuela porque le habían dicho que su mamá estaba muy gorda, ¿no? Y le dice mi hijita, pero mi hermana, hijito, ¿y por qué lloras? Si estoy gorda. O sea, así estoy y me amo. No debe importarte lo que digan los demás. Pero tienes una mamá muy inteligente y a lo mejor su mamá de ellos no es así. Yo creo que es como nos aceptemos, como nos queramos, como nos amemos, con nuestras virtudes y con nuestras deficiencias. Pero amarnos. ¿Qué querías decirme? ¿Tú eres? A lo largo de lo que nos han estado compartiendo, voy pensando, reflexionando y pues todo esto es un proceso. Y así como nos decías que a partir de los 7 años es como se va dando, vamos incorporando varias cosas de lo que afuera se nos va diciendo, así a lo largo de nuestra vida tenemos otra serie de experiencias y tanto así como para irlo cambiando, que no es de la noche a la mañana, que es un proceso, un ingrediente pues importante es el estar disponible, esta disposición para querer mejorar, tener una autoestima positiva, ese es como un punto, ¿no? Estar con la apertura, estarlo viviendo también, estarme escuchando, sintiéndome, comprendiéndome, esto que decías de abrazarnos, ¿no? Como poco a poco, ¿no? Es de un ida y vuelta, cómo voy yo viviéndome con las otras personas, eso cómo me va haciendo sentirme. ¿Sí le escuchan? Y así, ¿no? Porque también ahorita que nos paramos y lo que íbamos diciendo, también pensé y dije, ¿se puede ahorita estar diciendo? Y me recordé, por ejemplo, como cuando uno va a la iglesia y entonces está repitiendo cierta oración, pero no la está entendiendo, no la está interiorizando, no la está comprendiendo, viviendo, como podría decir como alguna maestra, mi mamá así de, como periquita, ¿no? Solamente está haciendo como periquita, pero lo importante es vivirlo para entonces sentirlo y pues irlo transformando.
Aquí yo lo que dices, a mí se me hace muy interesante, porque no es de la noche a la mañana. Les comentaba de lo de mi mamá, fue paulatino. O sea, mamá me pidió perdón, yo le pedí 20,000 perdones también, y decidimos llevar una relación de armonía. Y fue paulatino. Pero dicen que si trabajamos en algo 21 días, se vuelve hábito. Entonces, tengan paciencia 21 días, cuéntenos a partir de ahorita. No se desanimen, mañana que se vean cuando se despierten. Gracias, Padre, por este día. A quien ustedes leen, en quien ustedes crean. Vamos. Gracias, vida, gracias, universo, por este día. Y hoy me acepto como soy. Y entonces, siendo un poquito como los alcohólicos anónimos, solo hoy me voy a aceptar como soy. Solo hoy no voy a pensar que si fulano murmuró fue porque me dijo algo mío. Solo hoy no voy a pensar que si dijeron fuera insípida a mí seguramente. Solamente hoy no me voy a tomar a mal lo que digan los demás. Solo hoy no voy a pensar que vino esa persona seria porque le caí mal, sin pensar que a lo mejor se le está muriendo su mamá. Solo hoy voy a amarlo. Yo creo que si hacemos esto 21 días, me encantaría de verdad saber de alguien que me dijera que no funcionó después. Si lo hacen 21 días, yo casi podría afirmar que el 99.9 encontró un cambio radical en su vida, siendo más asertivo y no tomar nada personal. Les recomiendo el libro de los 4 acuerdos. Si ya lo leyeron, vuélvanlo a releer. Es un libro muy interesante. Si gusta alguien anotarme su mail, yo se los hago llegar por mail. Les paso una hoja para que me lo... Sería posible, sería posible sugerirlo aquí a la institución a ver si la tienen, no sé si la tienen. ¿Tienen aquí el libro ustedes? No sé, nosotros no manejamos la biblioteca. Okay. Sí, pero ese libro realmente es muy bonito, los 4 acuerdos, porque van a entender mucho de lo que les digo. No tomarse nada personal, no criticar. ¿Alguien lo ha leído que se acuerde de los otros 2 puntos? Sé implacable con tus palabras, no hagas suposiciones, no tomes nada personalmente y haz siempre lo mejor que puedas. Sí, algo así, ¿no? Sí, no le digo mucho. Sí, de verdad que sí, vale la pena que lean ese libro. Es un libro que a mí me gusta mucho comprar los libros, porque no hay como leer y subrayar y andar a veces esperando a alguien o en el transporte, lo que sea, y estar leyéndolos. Es muy, muy bonito. Porque creo que te iluminan más, te llenan más cuando es el libro completo, ¿no? Este no es un libro grueso, pero con mucho gusto lo hago. ¿Algo más que quieran comentar? Bueno, Marta, a mí me gustaría mucho agradecerte tu plática, tu amorosidad, porque la transmites también como mucha empatía, ¿no? Y mucha humanidad. Y eso se valora muchísimo porque muchas veces, pues algunas personas pierden eso. Entonces, me recordaste como ese contacto humano con la gente, ¿no? Como no nada más hablar desde lo que sé, sino también hablar desde el corazón, y eso te lo agradezco mucho. Gracias, linda. ¿Alguien más que quiera comentar algo? ¿Podrían sugerir que aquí esa institución si patrocinara los talleres? Decía usted que iban a comunidades, no sé si se van a poner Lo platicamos al museo, sí, cómo no. la doctora Patricia. Sí, cómo no. Claro que sí, con muchísimo gusto. Es un honor. Agradecerte a ti, Marta, por tu participación y al museo también, porque hay una buena participación. Muchas gracias. Gracias. Pues yo les quiero agradecer a cada uno de ustedes
porque de cada uno me llevo algo bello. Podría decirle a cada uno algo, no crean que no, sí observo y veo mucha grandeza, veo mucha capacidad de salir adelante de cada uno. Solamente es creer que somos lo suficientemente importantes para nosotros mismos. Y cuando nos sintamos importantes con nosotros mismos, en ese momento van a ver que no pasamos desapercibidos para los demás. Yo todos los días, antes de terminar el día, digo: Señor, te pido perdón por todo lo que yo he hecho a alguien, consciente o inconsciente. Y me perdono por todo lo que no me gustó de mí. Eso a mí me ha ayudado mucho. Yo creo que fue uno de los tips que dices que cómo cambias. Fue uno de los tips, ¿no? Porque al aceptarme, al perdonarme, me permití amarme. Yo creo que de verdad hay cosas muy, muy, muy bellas. Yo les mando un mail a las que me lo pongan. Estoy en contacto con cada uno de ustedes y ahí si algún día me tardo en contestar uno de sus mails, les pido comprensión. A veces tengo mucho trabajo, pero les prometo que les contesto a cada uno lo que quieran que les conteste, si lo sé. ¿Sale?